El caso de hoy ha sido de las historias más polémicas que existen, ya que los acusados eran los padres de una pequeña de apenas 2 meses. La noche del 17 de agosto de 1980 marcó a la población australiana, pero principalmente a estos padres, porque nunca se imaginaron que de unas vacaciones que habrían servido para unir sus lazos familiares, pasarían a ser una completa pesadilla. Solo escucha la narración, y al final te darás cuenta que de un momento a otro, la vida en ocasiones puede cambiar de la plenitud a la tragedia. Lindy y Michael Chamberlain era un matrimonio neozelandés que se habían mudado a Australia en 1964 para que Michael, que era un pastor de la iglesia adventista del séptimo día en Nueva Zelanda, pudiera predicar la palabra en un país diferente al suyo. La pareja tenía muchas cosas en común, y una de ellas era la pasión por el descubrimiento y la aventura, misma que le fue inculcada a sus hijos, Regan de 4, Aidan de 7 y Azaria de 2 meses. Cierto día Michael, al ver que Lindy ya lucía cansada por ser madre de tiempo completo, y tratando de unir aún más sus lazos familiares, le sugirió que se tomaran unas vacaciones, pero jamás pensaron en la playa, en el bosque o en un lugar alejado, sino como buenos aventureros, buscaron otros sitios fuera de lo ordinario. De esta manera se llegó el tan esperado día, el domingo 17 de agosto de 1980, día en que Lindy y Michael, acompañados de sus 3 hijos, viajaron en su auto Torán amarillo hacia la zona centro del continente, donde estaba el Parque Nacional de Uluru. Allí se instalarían cerca de la roca Ayers, un sitio que posee formaciones geológicas espectaculares y que es considerado por los aborígenes del lugar como sagrado, pues forma parte del sistema ancestral de creencias de una de las sociedades humanas más antiguas del mundo. El paisaje era hermoso y formaba parte del destino habitual de centenares de familias australianas que, al igual que ellos, querían experimentar algo diferente. El primer día de sus vacaciones visitaron la Roca Sagrada y la Cueva de la Fertilidad, lugares llenos de historia y misticismo. Pero el atardecer se acercaba y el hambre comenzó a hacerse presente en los niños. Fue en ese momento en que Michael, ya agotado por la caminata, le dice a Lindy que vuelvan a la tienda o de lo contrario les llegaría la noche. A Lindy le fue muy difícil el tomar la decisión de irse, ya que lugares así no se veían todos los días, pero algo la atemorizaba. No era precisamente la noche, sino los animales salvajes que podían encontrar a su paso, pues durante todo el trayecto que atravesaron para llegar a su destino, se encontraron con los salvajes dingos. Lindy temía que al regresar a su tienda, ellos intentaran hacerles daño, porque enfrentar a un solo dingo no había problema, pero el manada era diferente. Así que ante tanto reflexionar su decisión, regresaron a su campamento. Aproximadamente a las 5 de la tarde, el matrimonio tuvo la oportunidad de conversar con otros viajeros que disfrutaban de sus vacaciones. Michael se encontraba preparando una barbacoa, mientras que Lindy balanceaba en sus brazos a la pequeña Azaria para que se quedara dormida. Pero los brazos de su madre eran un poco incómodos, por lo que Lindy decidió acostarla sobre algunas sábanas que estaban acomodadas dentro de la tienda de campaña. Los dingos, al olfatear la comida, se acercaron aún más al campamento de los vacacionistas, y ante tanta insistencia por quitarle los alimentos que estaban sobre una mesa, Michael comenzó a espantarlos con una rama. Finalmente, y al ver que no conseguirían nada, se adentraron en la oscuridad y desaparecieron. A eso de las 8 de la noche, y una vez que terminaron de cenar, Lindy llevó a Regan a la tienda para que acompañara a su hermana. Ambos eran pequeños y no resistían el permanecer con sus padres en una incómoda posición. Los pequeños recibieron besos de su mamá y en menos de 10 minutos se quedaron profundamente dormidos. Pero el entorno aparentemente domesticado, que les permitía convivir con la naturaleza de cerca, sería el detonante de esta tragedia, que se desencadenó en un abrir y cerrar de ojos. Algunos minutos después de haber dejado a sus hijos en la tienda, Lindy continuó conversando con la gente del campamento. Todo estaba en completa calma, hasta que se escuchó un grito muy fuerte que provenía de la tienda,
Lindy corrió al pensar que algo le había pasado a sus hijos, pero su terror creció al ver que uno de estos perros salió de ella con algo en su hocico. Sin tardar, Lindy comenzó a levantar las cobijas que cubrían a Regan y a Saria, y un grito salió de su boca mientras repetía: Cuando los hombres encargados de la seguridad de los vacacionistas se enteraron de esto, comenzaron con la búsqueda. A ellos se les unieron unas 300 personas, incluidos turistas y algunos aborígenes locales. Aquella noche nadie durmió. Muchos colaboraron hasta el cansancio para dar con la pequeña Saria. Sabían que cada segundo contaba y no querían que esto pasara a mayores. Pero el amanecer llegó y no hallaron ni una sola pista que los condujera a ella. La policía hizo su labor al cuestionar a los padres, pero la información de su desaparición era poca. Dentro de las declaraciones que consiguieron fue la descripción de cómo iba vestida la bebé de 2 meses. La búsqueda minoró conforme los días pasaron, hasta que un turista halló no muy lejos del campamento el enterito que vestía a la bebé, el cual estaba enterrado entre los matorrales. Muchas personas atribuían esto a la furia salvaje que el dingo había ejercido sobre Azaria, así que hasta ese momento las especulaciones en contra de alguien no existían. Sin embargo, había una pequeña duda: si el parque recibía centenares de turistas al año porque precisamente a esta familia le había ocurrido esto. Hasta ese entonces no se conocía en Australia ni un solo caso de este tipo. Eran salvajes y carnívoros, solían alimentarse de canguros, zarigüeyas y otras especies, pero nunca de un ser humano. Por lo que los investigadores comenzaron a sospechar de Lindy, particularmente porque cuando la policía llegó al lugar, nunca se mostró destrozada. Estaba desesperada, por momentos ida, y reía cuando describía al culpable de la desaparición de su hija. Pero ni una sola lágrima cayó de su mejilla. La historia, por supuesto, llegó a los medios de comunicación, quienes no solo cuestionaron su actitud, sino que defendían a la especie, insistiendo que este caso no era realizado por un animal. El público y los periodistas se preguntaban por qué Lindy salía arreglada en los reportajes, qué hacía el matrimonio con un bebé tan pequeño en un paraje tan remoto y lleno de criaturas salvajes. ¿Acaso un dingo podría transportar a un bebé de 5 kilos en su hocico? Muchas preguntas abordaron a las personas, y al no llegar ninguna respuesta, Lindy dejó de ser víctima para pasar a ser victimaria. Su comportamiento fue tomado en su contra, y dichos cuestionamientos crearon la explicación de que Lindy Chamberlain había asesinado y enterrado a su hija en algún sitio del parque. ¿Pero por qué habían llegado a esta conclusión? Pues es muy simple, porque su auto tenía algunas manchas de sangre en la manija, en un asiento y en la alfombra del mismo. Con esto tenían todas las armas necesarias para llevar el caso a los tribunales en 1982, siendo la primera sospechosa Lindy, a quien trataron como una verdadera asesina, sin que existiera ni una sola prueba que comprobara esto. En cada audiencia se pretendía desprestigiarlos como padres, ya que la parte acusadora firmemente aseguraba que solo habían tenido a su hija para ofrecerla en un sacrificio, porque al investigar a la pareja descubrieron que eran adventistas del séptimo día, aquellas personas que pronostican el fin de los tiempos. Así que prácticamente por sus creencias religiosas, cuyo culto era aceptado en 213 países y con más de 20 millones de fieles en el mundo, es que fueron condenados. Pero lo que detonó un inmenso odio que finalizaría en agresiones y amenazas de muerte fue el testimonio de un forense, quien aseguró que la ropa que la bebé vestía estaba desgarrada, pero no parecía hecha por colmillos, ya que no había saliva del animal, sino que alguien había utilizado unas tijeras para acabar con la pequeña dentro del auto, y luego de esto, sepultaron su cuerpo. Lindy y Michael solo miraban atónitos ante tantas acusaciones, y se asombraban al ver el comportamiento del juez,
cuando alegaba que no podía creer en la versión de un zoólogo, que había dictaminado que un dingo adulto sí podía sujetar del cráneo a un bebé, sacudirlo y hasta desnucarlo. Incluso la defensa había llevado a un hematólogo, y muchos se quedaron sin palabras al enterarse que las técnicas que habían usado para examinar la sangre hallada en el auto eran poco confiables, ya que cuando se realizó un segundo estudio, este arrojó que solo eran restos de pintura. Las pruebas que estaban a favor de la pareja fueron desechadas una a una, y con esto el matrimonio fue condenado por homicidio y complicidad el 19 de octubre de 1982, bajo los términos de que Lindy era el autor intelectual y que su esposo había participado al encubrirla. El castigo por esto, cadena perpetua para ella, mientras que Michael obtuvo una condena de 18 meses en prisión, misma que fue suspendida al poco tiempo por falta de pruebas. Lindy, tras las rejas, no entendía en qué momento su testimonio había sido usado en su contra. Para ese entonces Lindy estaba embarazada de su cuarto hijo y temía que su situación afectara a sus hijos, Aidan y Regan, de 9 y 6 años respectivamente. Transcurrido el tiempo de gestación, Lindy fue llevada al hospital. Allí nació una bebé, a la que llamó Kalia. Pero las personas que conocían del caso no olvidaban, y al enterarse del sexo del bebé, le gritaban que era un castigo divino para que se acordara de Azaria, a lo que ella hacía oídos sordos y se abocaba a disfrutar este momento. Durante 10 meses de lactancia, Lindy estuvo en libertad condicional mientras el tribunal decidía su apelación, pero su libertad definitiva le fue negada en abril de 1983 y con esto volvió a la cárcel. Lindy pasó más de 3 años presa entre peligrosas mujeres que la odiaban por haber cometido el delito más horroroso. Pero entonces un acontecimiento desvió tales acusaciones y el caso tomó otro rumbo. En enero de 1986, el montañista inglés David Brett trató de escalar la roca sagrada de Uluru, pero en su intento resbaló y cayó al vacío. Su cuerpo sería encontrado una semana después por rescatistas, y justo en la zona descubrieron varias guaridas de dingo. Los rescatistas comenzaron a husmear un poco, y ambos quedaron sin habla cuando hallaron un pequeño suéter tejido de bebé, justamente el mismo que pertenecía a Azaria. Gracias a este descubrimiento, el matrimonio fue absuelto de todo cargo el 15 de septiembre de 1988, pero el caso permanecería abierto hasta 2011, pues la partida de defunción de Azaria no mostraba las causas de su muerte. Así que los Chamberlain, que ya habían disuelto su matrimonio en ese entonces, continuaron luchando en la corte para dar a conocer que los dingos podrían atacar a un ser humano en cualquier momento. Y es que durante varias sesiones se dieron a conocer 2 casos, donde los dingos eran los agresores. El primero fue Clinton Gage, de 9 años, que en abril de 2001 había muerto por el ataque de uno de ellos, y de una niña de 4 años, que en 2007 había sido mordida por uno de estos perros salvajes. Además, Rex Wilde, exdirector del territorio donde la bebé desapareció, defendió su postura recalcando que el juez podía eliminar desde un principio la acusación, pero para evitar castigar a todos aquellos que vivían del turismo del Parque Nacional, decidió culparlos. Con dichas pruebas, la jueza permitió que la partida de defunción fuera por ataque de dingo, y tras muchos años de buscar limpiar su nombre, Lindy y Michael fueron eliminados del registro criminal. Tal fue la impresión que causó esta historia, que en 1987 fue llevada a la pantalla grande bajo el nombre Un grito en la oscuridad. Y aunque dejó muy buenas críticas y le dio un Oscar a la actriz Meryl Streep, no existe tal comparación entre la realidad y la ficción. Imagínate que tuvieron que pasar más de 30 años para que creyeran tu versión. Te culparon, te cuestionaron, te intimidaron, te señalaron e incluso te encerraron en prisión, sin ninguna prueba. Una historia increíble, pero muy cierta.
Si te gustó el video, por favor no olvides darle like y suscribirte si quieres seguir viendo videos así, me ayudarías mucho. El video lo podrás encontrar cada viernes en el canal, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Te espero en el próximo video para hablar de una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.